Hola, bienvenidos a esta explicación. Hoy vamos a adentrarnos en algo realmente fascinante. Vamos a desmitificar de una vez por todas la disciplina académica de la historia. O sea, la idea no es quedarnos en esa simple memorización de fechas, nombres y batallas aburridas. No, para nada. Queremos entender exactamente cómo se procesan de manera estructural los eventos del pasado. Si lo piensan, comprender cómo construimos nuestra memoria como humanidad es sencillamente increíble. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara. Empezaremos con ¿qué es la historia? Pasaremos al debate de arte versus ciencia, analizaremos al historiador profesional, nos preguntaremos por qué rayos la estudiamos y cerraremos con las ramas de la historia. ¡Vamos a ello! Sección 1. ¿Qué es exactamente la historia? Para empezar a entenderlo, tenemos que ir a nuestras raíces clásicas. Pensemos, por ejemplo, en la mitología griega, específicamente en Clío, la mismísima musa de la historia. Siempre se la representa contemplando pacientemente, pensando muy bien antes de escribir en su libro. Y ojo, esto no es solo un detalle artístico. Esto fundamenta nuestra disciplina en una tradición súper profunda, ese impulso ancestral que tenemos de registrar las acciones de la humanidad. Pero bueno, la clave de todo esto está en la etimología. La palabra griega historia se traduce directamente como investigación o conocimiento adquirido por investigación. De hecho, viene de términos asociados a ser un sabio, un testigo o un juez. Esto nos cambia todo el panorama, ¿verdad? Porque significa que, desde sus orígenes, la historia requiere de una investigación y un juicio absolutamente rigurosos. No es nada más sentarse a contar un cuento sobre cosas que ya pasaron. Y aquí es donde entra en escena un verdadero peso pesado. Heródoto, allá por el siglo V a.C. A él se le considera el padre de la historia, precisamente porque fue el primero en acuñar este término para sus investigaciones. Su motivación era clarísima: asegurarse de que las grandes acciones y hazañas de la humanidad no desaparecieran con el tiempo ni cayeran jamás en el olvido. Sección 2. Arte versus ciencia. Un debate muy interesante. A ver. Aquí nos topamos con una tensión teórica gigantesca. ¿Cómo se debe llevar a cabo esta investigación en la vida real? Por un lado, muchísimos académicos modernos dicen, la historia es una ciencia social estricta y exigen metodologías duras, análisis de datos, revisión por pares y el respaldo de ciencias como la economía o la geografía. Pero, por otro lado, hay quienes argumentan que se acerca mucho más a un arte, a una disciplina humanística, que necesita desesperadamente de la imaginación y la narrativa literaria para capturar la esencia humana. Es un tire y afloje que, sinceramente, todavía hoy sigue nutriendo la forma en que entendemos el pasado. Sección 3. El historiador profesional. Veamos cómo evolucionó esto. Si retrocedemos un poco y analizamos textos tempranos, como la Historia de Italia de Francesco Guicciardini de 1561 o la Historia General de los Hechos de los Castellanos de Antonio de Herrera de 1601, notamos un cambio espectacular. Estos textos nos demuestran cómo el simple acto de registrar eventos evolucionó hasta convertirse en un rol institucional y oficial. Muchas veces, el acto de escribir la historia estaba totalmente controlado por los estados y los imperios, básicamente para mantener una memoria oficial y, por supuesto, legitimar su poder. Y si trazamos la línea de tiempo, vemos que la profesionalización del historiador es un viaje literal de milenios. Empezamos con burócratas súper sofisticados como el chino Sima Qian en el siglo II a.C. Luego, damos un salto a las críticas innovadoras del pensador islámico Ibn Khaldún en 1377. Llegamos a la fundación de las Reales Academias en la Europa del siglo XVIII, hasta que finalmente en el siglo XIX, ¡boom!, la historia se vuelve una materia obligatoria en las escuelas y las universidades, usándose como una herramienta indispensable para construir los estados nacionales modernos que conocemos hoy. Sección 4. ¿Por qué la estudiamos? Más allá de la academia, ¿por qué nos importa tanto? Cicerón la llamaba la maestra de la vida, y Cervantes decía que era la madre de la verdad. Suenan muy poéticas, ¿no? Pero la verdad es que capturan a la perfección la justificación filosófica detrás de todo esto. La historia es una disciplina que explica los procesos del pasado no por simple curiosidad intelectual, sino con un objetivo muy práctico: ayudarnos a comprender nuestra realidad presente en toda su magnitud. Seguramente han escuchado esa famosísima advertencia de Jorge Santayana de que los que no conocen su historia están condenados a repetirla. A esto, Karl Marx le sumó una observación genial. Cuando se repite, lo hace primero como tragedia y luego como farsa. Totalmente cierto. Esto nos pone una responsabilidad enorme sobre los hombros, porque la historia es una disciplina única, donde nosotros, los que investigamos, somos parte del objeto que estamos estudiando.
Conocer el pasado nos da una herramienta poderosísima para transformar el futuro. Me encanta cómo lo resumió el filósofo Benedetto Croce. Él dijo que toda historia es historia contemporánea. Y dio en el clavo. Nos recuerda que el pasado nunca está inerte ni cerrado. Constantemente lo estamos interrogando y mirando con nuevos ojos para tratar de darle sentido a las crisis, los dilemas y las preguntas más apremiantes de nuestro momento actual. Llegamos a la sección 5, ramas de la historia. Vamos a organizar un poco este universo. Bueno, para no enredarnos con términos que a veces suenan súper parecidos, es vital separar los conceptos. Pensemos en esto como un rompecabezas. La historia, a secas, son los eventos pasados reales. La historiografía engloba todo el tema de las técnicas, los métodos y lo que queda escrito. Por su parte, la historiología, que suena un poco más compleja, es el estudio de la teoría, las estructuras y las leyes detrás de esos procesos. Y por último, la filosofía de la historia, que busca responder si hay algún significado final, un progreso o un diseño detrás de toda la existencia humana. Cada pieza tiene su lugar. Ahora, pensemos por un momento en una figura como la del famoso escriba sentado del antiguo Egipto, del tercer milenio antes de Cristo. Su figura funciona como un ancla que nos recuerda un punto de quiebre metodológico absoluto. Tradicionalmente, decimos que la historia empieza estrictamente con la aparición de la palabra escrita. Ese es el límite que la separa de la prehistoria. Sin un registro documental, bueno, la naturaleza de la investigación cambia de forma radical. Pero, ojo aquí, porque esto nos lleva directo a una inmensa paradoja para cerrar. Si nuestra investigación depende casi por completo de los documentos escritos, ¿a quién estamos dejando completamente fuera del relato? Durante miles de años el registro escrito fue controlado exclusivamente por aquellos que tenían el poder y sabían leer. Resulta un desafío monumental y súper necesario descubrir las historias silenciadas de los vencidos, de las clases marginadas y de todas esas increíbles culturas que construyeron nuestro mundo, pero que no dejaron ni una sola palabra escrita. Es una reflexión que nos invita a pensar cómo elegimos recordar el paso de la humanidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación sobre la anatomía de la historia. Hasta la próxima.